Zelensky ha dicho varias cosas. La primera de todas ha dicho que si no se aprueba el paquete de Estados Unidos, este de 60.000 millones, que pasa que, que todavía sigue bloqueado en el Congreso, pues básicamente dice que Ucrania va a perder la guerra frente a Rusia, ¿no? Que es un discurso que yo creo que ya suena, puede ser medidamente, es decir, que no tiene que ser realista, pero que está medido para que sea ya desesperado de cara a cómo está la situación, ¿no? No creo de todas maneras que aunque se apruebe el paquete, la situación para Ucrania cambiase demasiado al medio plazo, porque al final es un paquete de 60.000 millones, pero eso se agota. Y si no hay más paquetes, si no hay más ayudas en el tiempo, ¿no? Que se mantenga, pues la situación va siendo prácticamente igual, ¿no? Pero bueno, yo creo que es básicamente signo de que las cosas a nivel del frente, que luego si queréis lo podemos comentar un poco, pues no está yendo bien. Sobre todo se refiere que ya son varias filtraciones que hablan de ello, de que hay muchos problemas con la munición, ¿no? Porque la Europa, con la propuesta checa, ¿no? De comprar proyectiles en el extranjero, en el mercado fuera de la Unión Europea, pues hasta junio no se prevé que lleguen los primeros proyectiles. Estamos hablando de que ahora mismo creo que son medio millón de proyectiles que tienen que enviar de artillería que tienen que enviar a Ucrania, pero eso, hasta junio no van a recibirlos, ¿no? O sea que ahí queda una franja de casi 2 meses donde pues Ucrania tiene que seguir racionando los suministros. Luego, más allá de eso, pues tenemos la cuestión de que Zelensky ha pedido 25 sistemas antiaéreos Patriot para proteger los cielos. Hay que recordar que Rusia tiene ahora mismo el espacio aéreo a su control y que sigue bombardeando no solamente el frente, sino también ciudades como Kharkov o Odessa, etcétera, ¿no? Y bueno, y Zelensky pide esos 25 sistemas, o bueno, los pide o dice que él necesita Ucrania, pero es evidente que no va a recibirlos porque eso, la cantidad creo que es el doble que los que dispone Alemania, y he leído también que es como que la mitad que los que dispone ahora mismo Estados Unidos, por tanto es prácticamente imposible que reciba una cantidad mínimamente parecida. Y luego está el hecho de que ha pedido, bueno, ha dicho que los F-16, los cazas F-16 que va a enviar Occidente, ¿no? Que aún está por ver, creo que es hasta julio no van a llegar los primeros, que están hablando de que van a ser 6 de 45, o sea que es un nombre muy pequeño, que en los 45 básicamente quiere enviar Occidente, representan un 10% de lo que necesita Ucrania para asegurar los cielos y para que, digamos, no tener el espacio aéreo controlado por los rusos. Pues, como digo, son números que no son... que los que pide Ucrania, pues no, Occidente no está ni en la voluntad ni en la capacidad de donarlos, ¿no? O de enviarlos a Ucrania. Recientemente os comentaba, ¿no? El artículo de Político, de que hablaba de cómo estaba la situación en Ucrania. Me acuerdo que una de las frases que decía, ¿no? Citando a altos militares ucranianos, decía que ahora mismo la situación era muy difícil que cambiase porque tampoco Occidente está en la capacidad de enviar los sistemas que necesita Ucrania, ¿no? Todo evidentemente se habla desde el corto o medio plazo, en el largo plazo no lo sabemos, pero bueno, que la situación es la que es y evidentemente para la situación sigue siendo bastante desesperada para Ucrania en algunos puntos del frente, ¿no? Y sigue habiendo esa alerta de que cuando llegue la gran ofensiva rusa, si se produce, pues quizás Ucrania no tenga la capacidad como para contenerlo en algún frente y se rompa, ¿no? Y eso es, digamos, que es la preocupación, ¿no? Que tienen los ucranianos y Occidente en este caso. ¿Alguna te parece bien el resumen y guión análisis, Manu? ¿Alguna cosa que decir? Sí, no, había dejado unos cuantos puntos para tocar cuando vinieras Vale. tú. Había hecho una introducción general. Y sí, realmente esto es un poco llover sobre mojado. Si es que, Sí, por mucho que Zelensky repita las peticiones, en algunos casos no quieren darle otra respuesta a la que ya le han dado, y en otros casos les gustaría, pero no pueden dar otra respuesta. Entonces, bueno, es también comprensible, como tú señalabas, es también comprensible que este señor eleve el tono, porque a fin de cuentas está viendo que las cosas van a peor. Y de lo contrario, quedarse, digamos, esperando, pues tampoco creo yo que sea
una solución muy óptima para el problema que tienen allí. Por lo demás, pues yo creo que, hombre, el tema de los F-16, la verdad es que da un poco, suena un poco cómico, ¿no? Teniendo en cuenta la situación de las Fuerzas Armadas de los ejércitos europeos de la OTAN, que están como están y, bueno, están como para mandar lo que él pide de cazas, ¿no? Y luego lo que tú has comentado de los Patriot. Realmente no hay por dónde cogerlo. Si quieres podemos pasar al siguiente punto. Vale, ¿cuál es el siguiente punto que quieres hablar? Pues mira, podríamos estar comentando la situación de los frentes a modo de introducción que la Vale, detallaremos esta semana más adelante. Por ejemplo, la situación que ha habido en Avdiivka, no, sí. perdón, No. Sí, un momento, vamos a en- pedirle igual a Edu si nos puede enchufar el Ah, mapa. sí, sí, Nos sí, ayudaría bastante. sí, 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 se me había olvidado. Vale. Ahí sí que han habido más avances en los últimos días. Rusia, después de consolidar su control de Ivanivske, ha progresado hacia lo que es el canal. Ha entrado ya en las primeras casas de Chasiv Yar, ya las controla, aunque todavía está lejos de controlar la zona más oriental de la localidad de Chasiv Yar, esto es al otro lado del canal. También está habiendo movimientos en otros puntos de ese sector y ya digamos se adivina por dónde van a ir quizás los movimientos rusos a partir de las siguientes semanas. Yo pienso que van a empezar a moverse por toda esa zona. Está por ver quizás si también se mueve el sector de Klishivka, Andrivka, que está desde hace ya tiempo relativamente parado. No hay, no digo que no haya actividad, la hay, pero movimiento no hay tanto como más al norte, ¿no? Ha habido retrocesos rusos en las zonas más al sur, en torno al sector de Ativka, en varios puntos, pero realmente no concibo que sea una cosa reseñable. Entiendo que va un poco en la dinámica de avance-retroceso, que a veces afecta a Ucrania y a veces afecta a Rusia en ese sentido. También ha habido algunos movimientos mínimos en lo que es la bolsa de Robotine, donde Rusia pues progresa en el sector más oriental de la bolsa, que sigue progresando hacia el interior. Y en principio, pues estos serían los principales avances en el frente a destacar. Ya digo que esta semana destacaremos más. Bueno, sí que hay una cosa que quería señalar. Aquí sí que voy a recurrir al mapa. Un momento. Sí, mientras tú vas a este mapa, Nos han hecho una pregunta que es Ah, que, sí, claro, sí. nos han preguntado, pero cuando he hablado de la gran ofensiva general, ¿no? Que se está avisando Sí, desde Ucrania y OTAN, ¿no? Pero no es verdad que Rusia está ya en ofensiva, sí, evidentemente está en una ofensiva, pero en lo que se habla es del peligro de una gran ofensiva general, es decir, con mucho más recursos desplegados por Rusia y sobre todo una presión muy grande sobre un punto en particular, ¿no? O varios puntos en particular. Básicamente algo parecido a lo que hizo Ucrania en la última contraofensiva, ¿no? Que realizó al final, pues bueno, fue un fracaso, ¿no? Em, Ahora mismo lo que estamos viendo más bien no es una ofensiva general, ni mucho menos, sino son presiones o con algunas ofensivas pequeñas puntuales, pero que se enmarcan dentro de esta guerra de desgaste, ¿no? No una, digamos, una ofensiva general como podría ser una operación a gran escala, que es lo que han realizado los ucranianos, ¿no? Digamos que eso es el peligro que puede estar, que es de lo que digamos, alertan, ¿no? Los ucranianos y los occidentales, los militares occidentales y analistas. Es la diferencia. sí, realmente de esto ya he señalado antes. He mencionado la ofensiva que podría haber, que se está comentando, en el sector de Kharkov, ¿no? En lo que sería toda la zona de Kharkov. Y ya he Sí. detallado pues si podría ser en la zona del norte, en la zona del río Skir, en torno a Kupiansk. Si es Mm. que se desarrolla esa ofensiva, ¿no? Que es un poco en la línea de lo que va Pablo, que hay una ofensiva realmente en todo el frente,
en distintos puntos se avanza más que en otros, pero está eso, abrir un nuevo sector con un nuevo eje, con una nueva ofensiva dentro de lo que es esa dinámica general. Bien, ya para cerrar el tema de los frentes, quería destacar la situación en Novo-Mijailivka, al sur de lo que sería Marinka. Ahí la situación sí que se ha puesto bastante fea para las fuerzas ucranianas en los últimos días. De hecho, ya venían retrocediendo desde hacía semanas, pero ya desde hace unos días ha habido ya una retirada más progresiva hacia las posiciones occidentales de la ciudad, en lo que sería ya Paros, Paraskovivka y Konstantinivka, ¿no? Ya se encuentra más al oeste de Novomijailivka. Todavía no ha caído la localidad en manos rusas al 100%, pero podría, digamos, darse esta situación en los próximos días o a lo largo de la próxima semana. Yo creo que ya con esto podríamos dar por cerrado el repaso general de frentes. Sí, como veis, no hay grandes novedades. Como digo, como he dicho al final, apuntado es, recordemos que esto es pues un contexto de guerra de desgaste donde es verdad que la toma de Avdiivka pues abrió el abanico para poder avanzar bastante para los rusos, pero que en un momento ya en un momento de estabilización de frentes y sobre todo de que los rusos digamos que desplazaron sus recursos a otros lugares del frente, ¿no? Ya tomada Avdiivka, pues solamente ya el objetivo ya no era empujar tanto para allá, sino para otros lugares, ¿no? Pues pues digamos que la situación se ha estabilizado bastante en muchos lugares, ¿no? La cuestión es saber finalmente si se produce dicha ofensiva y digamos que si se puede marcar, digamos, un antes y un después en la guerra, porque por una parte, si finalmente Rusia es capaz de hacer una operación a gran escala que esté bien hecho y que no digamos, queme demasiados recursos y consiga hacer colapsar el frente ucraniano, pues yo creo que la guerra podría pasar a otra fase, ¿no? En caso de que sea negativo, de que nuevamente una ofensiva a gran escala rusa pues fracase, ¿no? Que sea se desgasten mucho las fuerzas rusas y que no consigan ningún avance, pues bueno, que sea destacable, pues seguiríamos manteniendo, yo creo, que ese escenario de guerra de desgaste, mientras Ucrania pues sigue resistiendo y con la esperanza de que en 2025 tenga la capacidad de poder realizar alguna operación ofensiva si pues bueno, realiza la movilización, ¿no? de reclutas para intentar pues bueno, mejorar su capacidad numérica y sobre todo si Occidente sigue enviando pues, material militar en grandes números, que esas al final son las claves que podía permitir a Ucrania realizar otra vez una ofensiva. Lo cual es complicado pensar en 2024, por no decir prácticamente imposible, y ya sería, como he dicho, en 2025. No sé si tenéis alguna pregunta en el chat. Si no, podemos pasar a otro Seguro que tema. antes ha habido Que, bastante. sí, bueno, no pasa nada. Si hay más, le damos. Si no, pues tengo un tema si quieres lo comentamos, porque yo creo que pues interesante. Mm. Eh, es la Sí, cuestión sí. de que se ha filtrado en los medios estadounidenses que supuestamente Trump tiene un plan para, la resolución del conflicto ucraniano, ¿no? De todas maneras, como tenemos preguntas, pues nos vamos a las preguntas y luego vamos con ese tema. No sé si te parece Eso bien. lo he mencionado yo antes, pero tampoco me he querido meter a fondo por Vale. desarrollarlo ahora contigo. Pues perfecto, mira. ¿Cuáles son las claves para que Rusia pueda mantener esta capacidad de movilización? Si nos referimos a recursos militares o a humanos, pues las claves es que se mantengan igual. Quiere decir que al final tampoco están, digamos, quemando tantos recursos, sobre todo de ambas partes, en estas pequeñas ofensivas como para, digamos, perder esa capacidad, ¿no? de tener la superioridad. La cuestión es saber si en una ofensiva a gran escala queman tantos recursos, sobre todo si al final no se traduce en un colapso del frente ucraniano, que ahí ya quizás se nivelen más los condicionantes para Ucrania y Rusia, ¿no? Pero bueno, yo creo que las claves están contadas en algún artículo, el último artículo que he hecho, la cuestión más, ¿cómo decirlo?, industrial, ¿no? La tenéis en un nuevo artículo que escribí, que es el de
la industria de guerra, etcétera, que es bastante largo. Y la otra cuestión es simplemente de que, bueno, que Rusia hay que recordar que tiene una población mucho mayor que la de Ucrania. Y ahora mismo las movilizaciones que está realizando, más bien de voluntarios, porque es lo que está haciendo, más que una movilización propiamente dicha, pues está funcionando gracias a los grandes salarios que tiene que ver con la economía de guerra que está realizando Rusia. A ver, más preguntas. ¿Quieres comentar algo al respecto o paso a otra pregunta? Vamos a otra pregunta. Una pregunta sobre prisioneros. Para los intercambios de cada bando dice cuántos tiene para intercambiar, ¿no? ¿Eso es público? ¿Sabes cómo va para cada bando? Público. No ha habido, digamos, declaraciones con datos exactos. Rusia y Ucrania, pues ahí no se mueven, digamos, en lo que es la apertura informativa, podríamos decir. Ha habido estimaciones, medios occidentales en el caso de Rusia, el año pasado, a mediados de año, que fue la última vez que vi algo más o menos actualizado, más de 10.000 prisioneros ucranianos en manos de Rusia, posiblemente 12.000. Pero ya digo que la cifra no se ha actualizado mucho desde el año pasado, desde mediados del año pasado. Entiendo que habrá aumentado la cifra, aunque sea mínimamente. Creo que mínimamente no, que será algo más que mínimamente. Entonces yo dejaría la cifra, según lo que se ha comentado en medios occidentales, anglosajones, en torno a unos 10.000, posiblemente más de 10.000. En el caso de Ucrania, yo no he visto cifras actualizadas. Hace unos meses, o sea, hace un año, perdón, cientos de prisioneros. No sé si llegaban a 1.000, pero no sé a día de hoy a cuánto estará. Y en cuanto a los intercambios, desde que se derribó aquel avión, o se estrelló, o bueno, lo que fuera, aquel avión cerca de Belgorod, creo recordar que fue, con prisioneros ucranianos, que hubo acusaciones por parte de Rusia de que lo habían estrellado, de que lo habían derribado los ucranianos con misiles. Intercambios desde aquello no ha habido y no parece que vaya a haber a corto o medio plazo. Eso parece que ha quedado suspenso, en Sí. suspenso. Bueno, de hecho lo que dices en realidad fueron los propios ucranianos que dijeron que lo habían derribado. Lo que pasa es que ellos negaban que dentro del avión hubiese prisioneros ucranianos. Es verdad, sí. O sea que Eh, desde aquello sí. me da a mí la impresión de que no va a haber más intercambios en un tiempo. ¿Cuánto ha cambiado el mapa desde la contraofensiva ucraniana? Pues yo creo que lo más importante es la toma de Avdiivka y luego el oeste, ¿no? Que lo puedes ver en nuestro mapa. Y bueno, de todas maneras, lo que veas básicamente de todo lo que es en amarillo es lo que ha tomado Rusia en el 2024. Quiero recordar. O sea, yo creo que son los cambios principales que vas a ver. Ivaniške también, y algunos lugares en Zaporilla, y etcétera, ¿no? Pero lo tienes en nuestro mapa. Todo lo que es en amarillo ahora mismo es lo que ha capturado Rusia en este 2024. Y lo verde, pues lo ucraniano, aunque no es muy relevante. ¿Es viable que Ucrania consiga movilizar los nuevos reclutas que necesita para el frente? Es una buena pregunta. Yo creo que es la pregunta también, una de la del millón. También, de hecho, Mick nos dice que se refería antes a la movilización de tropas ucranianas, ¿no? De al pie. Hay un artículo del Financial Times, creo recordar, que habla de la capacidad ahora mismo que tiene Ucrania para movilizar a sus hombres, ¿no? Y bueno, y mujeres, aunque son inmensamente mayoritarias los hombres. Básicamente, da la población antes de la guerra, creo recordar, de Ucrania era como unos 35 millones de personas, ¿no? Sin contar Crimea y la parte ocupada del Donbass, ¿no? O la parte que no estaba a su control del Donbass, ¿no? Ahora mismo, creo que junto con lo que ha perdido los refugiados, etcétera, creo que está en torno a 30 millones, 28 millones. Teniendo en cuenta los soldados también que ha perdido, los civiles que han muerto, etcétera, pues bueno, incluso podría ser menor. Digamos que la capacidad que tiene Ucrania para movilizar, creo que tiene, creo que era la cifra que daba Financial Times, era unos entre 2 y 3 millones más de soldados. Eso es lo que tiene. Estamos hablando de que si movilizan 2 o 3 millones de soldados, la población apta para luchar, masculina sobre todo en este caso, quedaría bastante tocada de cara a un futuro ucraniano.
ahora mismo lo que ha hecho el presidente Zelensky es firmar el decreto que venía de mayo para que la edad obligatoria de movilización bajase de 27 a 25 años. Claro, aquí el miedo que tiene el gobierno, ¿no? O los políticos o el Estado ucraniano es que ante una movilización muy grande, que está hablando de 400.000, 500.000 soldados, aunque puede que sea menos debido a lo que voy a contar ahora, es que provoque una reacción bastante grande contra, pues bueno, contra el gobierno, contra Zelensky, ¿no? Que ya sabemos que él cada vez está teniendo pues bueno, menos apoyo, ¿no? Sobre todo en favor de otras figuras como Saluzny, ¿no? Que eso explica también su destitución. Claro, aquí el problema para Ucrania o para el gobierno es intentar, por una parte, colmar las necesidades que tiene las Fuerzas Armadas, porque es evidente que hay una escasez de hombres muy grande, pero por otra parte que la sociedad, digamos, no se vea tan afectada. No solamente a nivel de que te van a movilizar, sino también a nivel económico, que recordemos que económicamente pues Ucrania cada vez está peor por el motivo de la guerra y porque cada vez hay menos personas que están trabajando debido a la guerra o movilizadas o pues bueno por los bombardeos rusos, el frente, etcétera, ¿no? Claro, ese es el problema, el principal problema que tienen y claro, Zelensky tampoco quiere que haya un movimiento, que se pueda crear un movimiento contrario a una movilización. Recordemos también que hay muchas quejas por cómo está movilizando en algunos lugares, pues bueno, se habla de que, bueno, se habla y se han visto imágenes de que cogen a gente por la calle, los meten en camiones y los fuerzan a meterlos en camiones, es decir, que así está la situación. Por tanto, también la cuestión es, por una parte, hay que ganar la guerra o hay que evitar que Rusia la gane, pero también hay que mirar también hacia el futuro y claro, si metemos a tantos jóvenes en la guerra, pues igual nos quedamos sin futuro, ¿no? Digamos que es una fina línea y muchos factores que peligran, pero bueno, veremos cómo se da la situación. Igualmente, la movilización yo creo que es necesaria y se hará, aunque puede que bajo otros términos. No sé si quieres decir algo al respecto. Bueno, yo recordaría el artículo que se publicó hace unas semanas, este que escribí yo sobre los refugiados, tocaba partes de lo que has comentado, ¿no? Entraba más o menos en las cifras que se han dado, que son cifras que a día de hoy pues igual no están tan actualizadas, pero bueno, son fiables. Y luego trae la cuestión demográfica, ¿no? Porque ya entramos en un escenario más que no es el del primer año, no es los primeros meses, la incertidumbre de febrero, marzo de 2022, ¿no? Ya es gente que se ha establecido en algunos países y que posiblemente echen raíces ahí, hagan su vida y ya no vuelvan a Ucrania. Además, en un contexto en que si la situación va a peor, y podría ser esa la situación, no tengan alicientes para volver a Ucrania. Una vez que echen raíces en una zona, no digo yo que a lo mejor les vaya estupendamente, pero en fin, aunque les vaya en una situación mínimamente estable, no van a tener alicientes para regresar a su país natal si allí la cosa está peor o si no hay condiciones económicas viables, que podría ser la situación de Ucrania en el futuro, ¿no? En una Ucrania de posguerra, pues una mala situación económica. Luego el tema de la gente que ha salido. No es lo mismo la franja de edad joven que ha salido que los que han quedado. Ha habido gente de mediana edad que también ha ido al extranjero, a países de la Unión Europea o a Rusia, que se habla menos de ese tema, pero hay bastantes refugiados también en Rusia. Entonces, esto es una situación bastante peliaguda y es algo que ya se ha venido comentando en el ámbito interno ucraniano, que es algo que está ahí de cara al final de la guerra, pero que realmente ya está llamando a la puerta y bueno, es un tema que se está haciendo ya de debatir allí internamente. Y posiblemente la situación pues no mejore con el tiempo, porque ya digo, con lo que bueno, con lo que está comentando Pablo, realmente la franja de edad ahora mismo en el ejército ucraniano, la media de edad era, me parece que eran unos 40 y pico años, no sé si eran 43 años, me suena haber leído recientemente. O sea, es bastante, una media de edad bastante elevada. Necesitan gente joven. Y ya digo,
salió bastante gente joven al comienzo de la guerra. No ha salido tanta desde que empezó, una vez que cerraron las fronteras, pero la gente joven trata de salir de allí porque el que no tiene ganas de ir a combatir al frente intenta evitarlo, ¿no? Y ahora los de franja de 25 a 27 años que van a movilizar o que están en condiciones de movilizar. Eso la verdad es que va a dejar a la demografía ucraniana de cara al futuro en unas condiciones muy, muy irregulares, muy malas, para ser honestos. Pero bueno, ya digo, está ese artículo que si lo podemos colgar, pues ya la gente lo puede consultar y ver un poco la cuestión con más profundidad. Uh-huh. En algún momento habrá algún apoyo importante a Ucrania. ¿A qué te refieres con apoyo importante? Yo creo que ya lo hay, ha habido. Lo que pasa es que evidentemente, pues los occidentales lo que tampoco han seguido una estrategia por una parte de intentar no escalar lo suficiente con Rusia, ¿no? Dando pues otros sistemas, digamos, como los misiles que han tardado más tiempo, los F-16, los cazas, pero quiero decir que muchos ejércitos o muchos países de Europa se han quedado vacíos sus arsenales por enviar armas y munición y etcétera a Ucrania. Y luego, pues bueno, Estados Unidos ha sido vital para sostener también Ucrania. O sea, también hay que... No sé a qué te refieres con algún apoyo importante. Sobre la mural ucraniana yo creo que ya está contado, ¿no? Lo hemos contado ya los otros dos. ¿Está confirmado que había presiones en el avión? Yo creo que no. Eso es lo que decía Rusia. Había otras informaciones que también lo confirmaban, pero bueno, Ucrania nunca dijo que los sabía ni nada. Es verdad que supuestamente la semana que viene, como nos apunta Mick, se podría abrir una ventana para aprobar el paquete de Estados Unidos, pero lo dicho, ese paquete es muy importante para seguir manteniendo, digamos, a las capacidades ucranianas, pero se tiene que seguir manteniendo y si se aprueba ese paquete hasta noviembre, después de las elecciones, y dependiendo de quién gane, no habrá más paquetes por parte de Estados Unidos. Lo de la información de ucranianos disparando a los que les obligan a ir a Krinky, yo no la he visto. No sé si tú la has visto, Manu, yo no la he visto. A mí no me suena eso. No. Siendo realistas, ¿veis posible la incorporación de Ucrania a la UE o a la OTAN? Era el primer objetivo de Putin evitarlo, eso creo que lo podemos hablar después con lo que he comentado del plan de Trump. ¿Cuál es la pena por querer evitar ir al frente? Pues será la pena de cárcel, entiendo. Sí, hasta donde yo sé, la pena de prisión. Entiendo que también habrá otro tipo de penalizaciones incluidas. Sí. No es solo entrar a la cárcel, también el periodo. Pero claro, teniendo en cuenta cómo están las cosas, no estoy yo muy seguro de que la gente vaya a la cárcel. Que yo algo he leído al respecto y no parece que la gente vaya a la cárcel. O sea, al que cogen, me parece que le dan la opción, por lo que sea, esto creo que lo leí en The Independent, en el medio este anglosajón. Se daba la opción de ir al frente. O sea, o te vas a la cárcel o te damos la opción de evitar la cárcel yendo al frente. En definitiva, yo creo que no van a mandar a la gente a la cárcel cuando necesitan gente en el frente. Habrá casos a lo mejor más graves, ya depende es que ya depende de la situación, porque no es lo mismo el que está huyendo que el que está ayudando a huir, y si lo han pillado en unas condiciones con agravantes, o sea, eso ya depende, ya el código penal ucraniano yo no me lo conozco, no sé tampoco cómo lo aplicarán en este aspecto, pero seguro que muchos realmente no acaban en la cárcel, o no mucho tiempo, sino que acaban yendo al frente. ¿Se sabe el porcentaje de varones en edad militar a los que se han parado como refugiados en Europa? Yo no tengo la cifra, pero sí que es verdad que se ha hablado de... Bueno, en total, yo no de varones, pero en total son millones. Tú que hiciste el artículo de refugiados, igual tienes un dato más preciso. Manu. Cifras exactas, yo no las tengo, pero lo que son cifras globales, en este caso incluyendo mujeres y hombres, entre 5 y 7 millones, puede que más, porque ahí las cifras, hay en el caso de Rusia, las cifras que se han, digamos, dicho hasta ahora por medios occidentales tiraban a la baja, pero hay organismos que reconocen que hay más refugiados de los que se dice en Ucrania.
Lo que pasa es que, claro, ahí hay una cuestión semántica, podríamos decir, que es, ¿son refugiados o no son refugiados? Algunos dicen que no, que son evacuados, que los han evacuado allí forzosamente y no son refugiados. Entonces se juega un poco también con esa cuestión. Pero millones sí, más de 5 millones seguro. Y puede que 7 y a lo mejor algo más. Eso ya también os digo que varía porque en relación al año 2022-2023, que es cuando más cifras se dieron, por ejemplo, y luego la cosa se ha quedado un poco más estabilizada, variaba mucho en relación a dónde estaban. Si esta gente seguía viviendo en la misma zona donde se habían registrado originalmente, si se habían vuelto o se habían trasladado a otro país. Ahí hubo mucho baile de cifras en ese aspecto. Con lo cual es más complicado, digamos, dar cifras exactas de cuántos hay ahora mismo en Europa. También Europa, pues, incluye la Rusia europea, entiendo yo. Ya digo, el artículo daba las cifras del año pasado, me parece recordar, en octubre, en mediados del año pasado, y daba cifras eso, globales. No entraba en cuestión de sexos, por ejemplo, o de edades, salvo en el caso de España, que sí encontré datos más fiables y más actualizados. Pero, por ejemplo, en el caso de Polonia, en el caso de Alemania, encontré cifras que bailaban bastante. Y es que ese es el problema, que a lo mejor había cifras fiables de, por ejemplo, el otoño de 2022, pero a día de hoy o hace unos meses habían cambiado ya bastante. Entonces ya no eran tan fiables o no eran, digamos, significativas respecto a la situación que hay hoy en día. Por eso digo que en el artículo pues ya planteo las cuestiones, doy unas fechas orientativas para ir indicando un poco la cuestión. Perdonad si se me ha visto que la cámara se ha ido, es que se me ha ido la conexión un momento, pero bueno, que ya he vuelto. La situación económica de Ucrania, pues evidentemente, pues está bastante mal. Sobre todo al final, creo que era, el dato que daba, por ejemplo, Ucrania era que tenían un déficit de 40.000 millones al año. Solamente para que os deis cuenta de cómo está la situación económica. Más preguntas. Yo creo que no. Las reclutaciones forzadas no van a provocar una caída del gobierno de Zelensky. Yo creo que no. No, o sea, quiero decir que no son tan numerosas o no lo suficientes como para hacerla. Además, el gobierno de Zelensky sigue siendo ampliamente apoyado por la población, aunque tenga problemas de, pues bueno, que tenga mayores problemas ahora que antes, sí que sigue siendo mayoritariamente apoyado. Esto además lo comentaba antes, que realmente ahí lo previsible es más un desgaste, un incremento del desgaste, pero no algo mayor a eso. Sobre todo por la situación interna que hay, el control que ejercen las autoridades respecto al orden público. Entonces no veo yo que la cosa vaya a escalar más allá de ahí. Salvo que haya una situación drástica en el frente, que, bueno, eso es otro escenario ya, ¿eh? Pero mientras sea el tema de las movilizaciones, no más de lo que ya se ha visto, es descontento. Ahí también está la cuestión de Saluzny, que esto alguna vez lo hemos comentado aquí. Saluzny tiene bastante popularidad y digamos que, bueno, que unas hipotéticas elecciones, que eso lo dijimos hace unos días, el 31 de marzo caducó el periodo de presidencia de Zelensky desde las últimas elecciones. Entonces, ahora mismo está en una situación bastante peculiar y complicada también, ¿no? Entonces, ahí sí que nos movemos en un escenario más firme, en el sentido de que aumentaría el desgaste y la impopularidad. Pero algo más allá de eso, sin que otros factores se modifiquen, se alteren, no lo veo yo tan claro. Justo, además has respondido otra otra pregunta que nos han hecho, o sea que es genial. Mira, quería agradecer, ya que estoy por aquí, que si no se me va a olvidar, que me los pasa Edo y demás, bueno, a los que se han suscrito,
Rontegui, Tic, Felgi, Chechu, y no sé si alguien más me queda por agradecer, pero bueno, que todas estas personas que se han suscrito en este tiempo, que muchísimas gracias, que hacéis que esto pues tira adelante, ¿no? A ver, que hoy tendremos directo, no sé hasta qué hora, pero vamos a estar unas cuantas horas y que somos bastantes además. Y nada, que ya sabéis que estando la guerra depende de vosotros y que cualquier apoyo, pues en forma de suscripción a Twitch, la web también evidentemente es lo que más nos ayuda, pues hace que seamos viables y que cada vez nos podamos profesionalizar más y que, bueno, que cada vez hagamos yo creo que mejor trabajo porque disponemos de más medios, ¿no? Así que ahí dejo las gracias y bueno, y muchísimas gracias nuevamente. No sé si quieres comentar el tema de Trump, del plan de paz, ahora o alguna cuestión más que te surja. Vamos a ir con eso. Venga, pues bueno, si mira, me lo dice Edu por el pinganillo. Hasta las 10 a las 10 y algo vamos a estar en directo hoy, o sea que tenemos hoy un gran maratón, para que veáis. Se ha filtrado hoy, o se filtró ayer en medios estadounidenses, creo que era el Washington Post, o el... Sí, el Washington Post, Washington sí. Post. Sí, que básicamente es Trump, el plan que tiene Trump para acabar la guerra de Ucrania si finalmente es elegido. Recordemos, en noviembre son las elecciones, pero hasta enero no tomaría posesión. Es básicamente que obligar a Ucrania a ceder no solamente Crimea, sino también el Donbass, es decir, Donetsk y Lugansk. Digamos que lo que hay detrás de ello es que Trump dice que, bueno, que ambos, digamos, tienen que salvar la cara de alguna forma para poder firmar dicha paz, ¿no? Dicha paz, perdón. Digamos que ese es el plan que tiene Trump, aunque yo creo que tampoco está tan alejado de lo que le gustaría tener a la administración Biden o incluso a algunos otros Estados miembros de Europa, ¿no? Pero bueno, parece que es Trump el que está siendo más vocal en cuanto a lo que quiere o no quiere, ¿no? Pero digamos es la información que tiene el Washington Post. Si me permites una cosa, antes lo he mencionado, porque este tema yo lo he pasado de puntillas por aquí, pero me han comentado por el pinganillo que esto, por lo visto, no está confirmado por el equipo Trump. Es un artículo del Washington Post, pero por lo visto no tiene la confirmación del equipo Trump, así que no está tan claro que por parte de Trump este sea el plan, No, aparentemente. evidentemente eso yo tampoco creo que lo hubiesen confirmado, aunque fuese así verdad. O sea, quiero decir que era supuestamente una conversación o una cuestión a puerta cerrada, etcétera, pero vamos, no, yo tampoco creo que aunque fuese verdad o mentira, no lo fuesen no lo iban a confirmar. Por lo que es como revelar las cartas demasiado pronto. Además. La cuestión Em, también de las regiones que deja fuera. Eso sí, no lo veo yo tan claro, ¿no? claro, es que también lo habíamos comentado por otros grupos que yo creo que ahora mismo la realidad sobre el terreno, teniendo en cuenta eso, no creo que Rusia cediese parte de Zaporilla o parte de Gerson, o incluso partes de otros lugares, teniendo en cuenta que, claro, este plan, a lo mejor la situación, por ejemplo, en unos meses o incluso el año que viene es totalmente diferente en un plano bastante más pesimista para Ucrania, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las dinámicas actuales. Y teniendo en cuenta que Rusia, pues bueno, ya pienso que ya puso sus líneas rojas en los 4 Blast y Crimea anteriormente, pero bueno, los 4 Blast que se anexionó, ¿no? Allá por septiembre, bueno, no, perdón, octubre de 2022, yo creo que serán sus líneas rojas, ¿no? Por tanto, si la realidad del terreno sigue como está, incluso va mejorando la situación para Rusia, no creo que Rusia cediese a dicho plan, al menos en, al menos con la forma que esté, ¿no? Porque además se entiende que a Ucrania se le tendría que dar algunas garantías, ¿no? Si no, no habría algún acuerdo de paz. No sé cómo lo ves. Sí. Lo decía antes, que realmente se tienen que dar unas condiciones en que Ucrania acepte. Y bueno, no es solo el tema que tú has mencionado, de esas garantías, sino también que desde Washington se le imponga, porque es evidente que Zelensky no lo va a aceptar. Mm. Una parte de la población ucraniana no lo va a aceptar, salvo, pienso yo, una situación, digamos, de
derrota catastrófica, de hundimiento del frente, que no se puede sostener el frente en ninguna zona, pero yo no contemplo ahora mismo ese escenario, ¿no? Ya digo, salvo que fuera algo así, no veo que vayan a aceptar así por las buenas, sobre todo que venga una situación de este tipo, ¿no? De Trump que quiere este acuerdo y que Rusia pues más o menos está de acuerdo, y a lo mejor Ucrania dice, no, no, pues yo no estoy de acuerdo, nada. Ahí es donde yo veo, digamos, la principal dificultad de esto. Pero claro, teniendo en cuenta que Ucrania depende de Occidente, tampoco va a estar en unas condiciones de negarse al 100% de lo que le diga Washington. Podrá, hasta cierto punto, pienso yo, tener algo de margen de exigencia, sobre todo con detalles. Pero pienso yo que va a haber cosas que no tienen capacidad de ninguna manera de oponerse. Sí, quiere decir que en los grandes rasgos no. Pero, hombre, evidentemente algo de maniobra tendrá. Pero al final, como digo, si Washington es quien te está manteniendo, aunque evidentemente ahora no, porque está bloqueado el Congreso, eh, sin el apoyo occidental, Ucrania no puede mantener el frente. Eso es así. Y yo creo que de todas maneras que Washington, en caso de presentar una oferta de paz, buscará apoyos también en Europa. Buscará apoyos. Y habrá estados, quizás no los del este o los bálticos, pero habrá otros estados miembros que sí que seguirán la estela de Estados Unidos y apoyarán el plan. Eso es así. Por tanto, habrá que ver qué ocurre. Pero como digo, dado cómo es la situación actual, Rusia yo no creo que aceptase el plan ahora mismo. No lo veo. Y sobre todo, que también que nos han preguntado por el chat si vemos posible que Ucrania entre en la OTAN y en la Unión Europea. Yo personalmente, posible es, pero lo veo muy complicado. La UE sería un proceso largo, en caso de que sea posible. Ya a lo mejor estamos hablando de 10 años y tampoco está garantizado que pueda hacerlo. Es, Estamos hablando de los procesos de acceso a la Unión, de adhesión a la Unión Europea son muy largos, con un acervo comunitario que son cientos de leyes, luego tendrían que estabilizar mucho su economía, su estado de derecho, son muchas cuestiones que los Estados miembros que les importan esas cosas no van a pasar por alto ni tampoco el funcionariado de la Comisión Europea. Otra cosa es a nivel político que se pueda acelerar, pero no creo que mucho, porque al final si la Unión Europea es lo que es gracias a su inmensa burocracia y su inmenso, digamos, al final de estabilidad, cierta estabilidad económica, derechos y algunas leyes que si ya quitas eso a la Unión Europea se queda en nada. Por tanto, no veo posible que se acelerase ese proceso. Y la OTAN, pues lo veo ciertamente complicado, que dado el contexto que los Estados Unidos y otros estados de la OTAN como Turquía, por Hungría evidentemente, incluso Alemania, accedan a que entre Ucrania porque no creo que quisiesen, sobre todo Estados Unidos, tener la obligación de defender Ucrania si hay otra nueva guerra. Otra cosa es que haya otras garantías, que eso sí que se puede hablar, pero es complicado porque nadie te asegura que después de un tratado de paz no haya otra guerra, ¿no? Sobre todo si el statu quo por alguna de las partes pues no quiere, digamos que no es el que uno busca, ¿no? Por así decirlo. No ha conseguido sus objetivos y el statu quo no le beneficia. Ahí puede haber ese riesgo. Pero bueno, también es yo creo que precipitarse mucho y al final el mundo en unos meses puede cambiar y yo creo que lo hemos visto perfectamente en estos meses y estos años. No sé si quieres comentar algo o Me mantengo en las líneas de lo que tú planteas. Y Sí, si acaso lo mencionabas de Hungría, ¿no? sí, Que tendría que haber un quórum de todos a favor. Y claro. eso no lo veo yo ahora mismo ni de lejos. Pero es que incluso a No, medio largo plazo tampoco lo veo. claro, claro, claro. Es que estamos hablando de que todos los 33 estados de la OTAN tienen que dar su ok y luego, evidentemente, los 27 estados miembros de la Unión Europea. No sería. No lo veo complicado.
muy complicado. Si ya se ha puesto problemas a que entre Finlandia y sobre todo Suecia, Ucrania. El proceso estamos hablando que han tardado 1 año, 2 años para Suecia, más o menos. Bueno, un poco menos quizás. Pero quiero decir que Ucrania, que es una cuestión mucho más candente, mucho más peligrosa, por así decirlo, lo veo muy complicado, sinceramente. Muy complicado. No sé si tenemos algunas preguntas más y no sé si el tema de Ucrania pues los podemos o no quieres hablar de otra cosa o lo que vea. El electorado europeo no está por la labor. Bueno, sí, pero está por ver que el electorado europeo se le pregunte sobre estas cuestiones. Yo no lo creo que le vayan a preguntar. Quiero decir, no sé si tiene que pasar, no sé si va a pasar por los parlamentos. Supuestamente, y mucho menos un referéndum. O sea, lo veo complicado. Una cuestión que en otras ocasiones hemos comentado y es habrá que ver qué ocurre en estas elecciones europeas, porque habrá países, entiendo yo que los del este, donde no va a haber unos cambios significativos, políticamente hablando, pero habrá países del oeste de Europa y de centro Europa donde el ascenso de determinadas fuerzas políticas podría, digamos, mover un poco el tablero y sobre todo incentivar en algunos círculos políticos, dentro de algunos partidos quiero decir, a no mantener la misma línea de actuación que hasta ahora. Ya he mencionado yo con anterioridad el caso de Alemania, que si allí, por ejemplo, hay un ascenso de Alternativa por Alemania, o de también del nuevo partido fundado por Sarah Wagenknecht, y esto coincide con un declive fuerte del SPD, del Partido Socialdemócrata, pero también de los liberales, de los verdes. Esto, de cara a las elecciones regionales del este que hay este otoño, ya sería una mala señal para el gobierno de coalición, quiero decir. Bueno, y luego también el ascenso de la CDU, que también, no solo de la AfD, también la CDU, pero entiendo que la CDU no cuestiona demasiado la política hacia Ucrania. De cara a las elecciones del año que viene, que son las generales, pues sí que podrían ir por otra línea. Y ahí pienso yo en lo que decía Pablo antes, ¿no? Un acuerdo de paz, pues a lo mejor con esa situación interna más agitada, buscando, digamos, acabar con la guerra y estabilizar la situación interna en el plano económico, por ejemplo, pues sí que pienso yo que hay un aliciente ahí. Y es ese, digamos, que el tablero político se mueva. Esto también puede darse en otros países, ¿eh? También, por ejemplo, en Austria podría ocurrir, aunque Austria no está en la misma línea política de Alemania, ni está en la OTAN, por cierto, podría ocurrir en Italia. En fin, se podría dar esa situación. Y ahí pues realmente volveríamos al eje de las dos Europas. Siempre hay una Europa. Aquí en la Unión Europea siempre hay dos ejes, o norte o sur, o este o oeste, ¿no? Y aquí pues sí podríamos ir que los del este van en una línea y de forma más clara y más extendida políticamente hablando. En el oeste pues también hay una postura, digamos, más discrepante de eso, ¿no? Sí, quiere decir que a ver, es interesante, si podemos hablar un poco de las elecciones europeas también, que pueden marcar un poco quizás los ánimos en Europa acerca de la guerra de Ucrania y acerca del rearme, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que sea, no lo digo porque tú lo digas, lo digo en general, porque sea algo decisivo, porque no lo va a ser, porque al final el Parlamento Europeo no es una institución decisiva para ese tipo de decisiones, pero sí que puede marcar a lo mejor un cierto termómetro, sobre todo en algunos países, sobre la cuestión de Ucrania y la cuestión del rearme europeo, ¿no? Sobre todo cuando hemos estado presenciando unos discursos muy fuertes, ¿no? de parte de nuestro liderazgo europeo, pues yo creo que las europeas, las elecciones se pueden conformar como un voto protesta para ciertos sectores, ¿no? Contrarios. Porque al final las elecciones europeas siempre se han enmarcado dentro de ese voto protesta, ¿no? Por eso, por eso yo creo que puede haber cierto, pues bueno, cierto voto, por ejemplo, en países como Francia, aunque sí que es verdad que el partido de Le Pen, Agrupación Nacional, pues tiene, creo que ha ganado las últimas elecciones y las anteriores también. Pero bueno, veremos qué pasa en España, en Italia, aunque es verdad que
En Italia no han sido muy vocales sobre la cuestión del rearme europeo, el rearme militar. Alemania yo creo que es el país que más interesante puede ser la disputa, ¿no? No sé si tú sabes qué resultados tuvieron los partidos en las últimas elecciones en Alemania, porque yo no lo tengo en mente. Pues a ver, de memoria no me acuerdo, pero mayormente el SPD, o sea, los socialdemócratas, los verdes y la CDU fueron los tres partidos que en principio mejores resultados tuvieron. Luego Alternativa por Alemania, Liberales, Die Linke, que pondría yo en una segunda posición, y ya el resto partidos minoritarios. Que en Alemania pasa lo siguiente, hay una cláusula que establece que los partidos para las elecciones generales, luego ya las de cada estado, eso ya es otra historia en la que no voy a entrar ahora, pero las elecciones generales hay una cláusula del 5%. Los partidos para entrar en el Parlamento Federal tienen que sacar un 5% de votos. Si no, no entran. Esto en las elecciones europeas no aplica. Es una cláusula para de carácter nacional, pero no aplica en Alemania en lo que es la circunscripción electoral alemana de las europeas. Con lo cual, partidos que nunca entran en el Parlamento Federal sí entran en el Parlamento Europeo. Esto es una dinámica que viene ocurriendo desde hace 10 años. Lo señalo porque si alguno lo ve, pues a lo mejor le extraña, pero es que tiene esta explicación. No es que en las europeas haya un comportamiento radicalmente contrario o muy distinto, ¿no? Simplemente que no aplica esta cláusula y por tanto, pues no está, digamos, ese límite y por tanto, pues está la diferencia. Ahora mismo las encuestas a los verdes les dan una bajada. Los socialdemócratas serían los principales perjudicados por estas elecciones, son los que más perderían. Los liberales también saldrían con un varapalo. Y luego los tres principales beneficiarios, por lo que dicen las encuestas, serían la CDU, que podría ser el partido más votado, la Unión Demócrata Cristiana, quiero decir. Alternativa por Alemania, FD, que sería el segundo partido más votado del país, que creo que sería la primera vez que esto ocurre en unas elecciones europeas y en unas elecciones alemanas, aunque sean al Parlamento Europeo en este caso. Y una escisión que la hemos mencionado ya en muchas ocasiones desde principios de este año, que es el partido de Sarah Wagenknecht, ¿no? El BBVS. El movimiento Sarah Wagenknecht, que antes no me acordaba de la traducción en español, pero es esta la traducción, movimiento Sarah Wagenknecht. Bueno, este partido podría entrar en el Parlamento Europeo con un suficiente número de votos y escaños. Incluso podrían sacar más que Die Linke, según las encuestas. Bueno, ya veremos en qué queda o no, pero su entrada, desde luego, si alcanza sobre todo un porcentaje superior al 5%, que hay encuestas que le dan para las europeas más de ese porcentaje, podría ser interesante de cara a las elecciones del año que viene en Alemania, en las generales, y también las regionales que pudiera haber en el este, que va a haber en el este dentro de unos meses, ¿no? Y esto sí que me parece ya significativo, en línea con lo que decía Pablo, que bueno, a estos partidos, Alternativa por Alemania y el de Sarah Wagenknecht, sí que tienen un discurso que no va, desde luego, en la línea que han marcado los verdes o los liberales o los socialdemócratas. En el caso de los socialdemócratas, dependiendo de la fuga de votos que pueda haber, de la caída que pueda haber, yo no descartaría que dentro, todo por la, ¿cómo decirlo? Por los vaivenes que ha habido en cuanto a la política del gobierno alemán, que no siempre han coincidido el canciller Scholz y los verdes, pero en particular la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, podrían internamente decirle a Scholz que espabile, que la cosa va mal, y como no espabile va a ir a peor. Esto ya es una cosa que ya hay voces internas que lo están avisando, por lo que ya se han resignado a que los resultados se impongan y bueno, que ahí ya se vea un poco la situación que hay, ¿no? Pero desde luego, si se diera esa situación, podría influir, sobre todo que Baerbock ya, por ejemplo, se ha visto en otras ocasiones, los tanques Leopard 2, Scholz no quería. Es verdad que finalmente
en contra de lo que yo, por cierto, esperaba, que pensaba que se iba a mantener firme, pues no se mantuvo firme y aceptó, digamos, dar la aprobación a que los países, incluyendo Alemania, mandaran Leopard 2 a Ucrania. Hay que recordar que esto se debía porque los Leopard 2 son de fabricación alemana. Había una cláusula que establecía que Alemania, el gobierno, debía dar la aprobación a los países que poseyeran Leopard 2 para su reenvío, bueno, pues en este caso a Ucrania, ¿no? Se ha visto ahora con los misiles que quieren mandar a Ucrania que Taurus. hubo una conversación. ¿Cómo? Los Taurus. Los Taurus, gracias. Estaba haciendo memoria. Los Taurus, que tanto comentario dieron a raíz de aquella grabación que se filtró entre altos mandos de la Luftwaffe alemana, la Fuerza Aérea, que Scholz no ha querido. Ahí parece que de momento se mantiene firme. También es verdad que la presión no está siendo ni mucho menos la que hubo el año pasado con los Leopardos, pero ahí sí que se ha visto que nuevamente Scholz tiene una postura y Baerbock tiene otra. Y que no es como agua y aceite, no coinciden ni mucho menos. Aquí sí se ha mantenido firme. Bueno, yo, visto la experiencia del año pasado, no me voy a volver a quemar. Pensaba que el año pasado no lo iba a hacer y lo hizo al final. Aquí parece que se podría mantener firme. Supongo que también dependerá de las elecciones europeas, que hasta las elecciones europeas, en función de los resultados que haya, seguro que hay cosas que no ni quiere hacer, ni quiere, digamos, moverse en ese aspecto, ¿no? Tomar la decisión de si sí o si no, claramente, ¿no? Y aquí, pues bueno, yo creo que se mueve un poco la cosa en ese aspecto. Mira, Mick nos ha pasado los resultados que tuvieron los partidos alemanes en las elecciones europeas de 2019. El SPD fue primero con 25,7, CDU con 24, los verdes con 14,7, los liberales con 11,4, Alternativa por Alemania 10,3 y la Die Linke, la izquierda, 4,89. Yo viendo estos resultados, yo creo que va a haber un cambio bastante grande. Sí, sí. Es decir, AfD, ese 10% va a subir mucho. Los verdes van a bajar mucho, los liberales también y el SPD también. Yo creo que la CDU se puede mantener y puede ser el partido más votado, eso sí. Puede ser interesante. Depende, va a subir, la CDU va a subir. La cosa es si va a subir tanto como le dan algunas encuestas. Habrá que ver, Porque porque no. Sí. Sí, dale, adelante. no digo que este candidato, este señor, el actual líder de la CDU, pues no Ver. es una figura que levante mucha popularidad. Merz, me refiero, no levanta mucha popularidad en general en el panorama político alemán y en particular dentro de sus propias bases. De hecho, acordaros que esto lo comentamos, me parece recordar, hace unas semanas. Hubo una propuesta de la CDU en el Parlamento alemán hace unas semanas, vamos, hace ya cerca de 2 meses, para mandar los misiles Taurus a Ucrania. Aquello fue un intento de trampa para poner entre la espada y la pared al canciller Scholz, porque los verdes y los liberales querían mandar los Taurus a Ucrania. Entonces era un poco pues para que se retrataran, ¿no? De, bueno, estáis a favor, pero a ver qué votáis aquí. El gobierno de coalición se mantuvo, digamos, en el acuerdo de colaboración que tienen y es todos votan lo mismo. Si hay un partido que, y en este caso el del canciller, que dice que no, el resto se mantiene, digamos, leal, hay, digamos, hay lealtad. Y bueno, la votación al final acabó siendo un desastre para la CDU, porque no solo se quedaron solos los de la Unión, CDU-CSU, sino que hubo además diputados de la CDU o de la CSU, no se sabe quiénes son, porque la votación era secreta, si no recuerdo mal, pero hubo gente que votó en contra. O sea que no solo no forzó al gobierno de coalición a retratarse y a quedar en evidencia, sino que además evidenció que dentro del partido no había quórum respecto a esta postura, ¿no? Y esto pues ya dice mucho, digamos, del liderazgo de Merz. Pero bueno, por fuerza el partido crecerá, subirá en votos y apoyo, seguro. Ahí la duda también está con Alternativa por Alemania y, en mi opinión, con los verdes, porque los verdes hay encuestas que les dicen que van a bajar, pero no tanto, y otros dicen que sí van a bajar más. Y lo mismo aplica con Alternativa por Alemania, que van a subir un poco en la línea de la CDU, que suben, hay algunas que dicen que más, otras que menos. Eso ya depende, donde seguro sí que van a subir los de Alternativa por Alemania, es en el este. Ahí todas las encuestas coinciden que va a haber un fuerte incremento de votos en estas elecciones europeas.
Ujú. Yo me gustaría, que se me ha quedado por decir, por destacar, que yo creo que hay una diferencia entre la cuestión de los Leopard y los misiles, que es la cuestión que has comentado antes de que Alemania tenía que ceder o tenía que dar la luz verde para que los otros países enviasen los Leopard. Y eso es al final lo que yo creo que marca mucho la estrategia. Sobre todo, además, hay que tener en cuenta que en un contexto en el que Ucrania se está preparando para la contraofensiva y se necesitaban tanques, sobre todo en gran número, ¿no? Para poder llevar a cabo esa contraofensiva. Ahora yo creo que es diferente, sobre todo teniendo en cuenta que países como Francia y Reino Unido ya envían sus misiles, incluso Estados Unidos. Sí que es verdad que los Taurus, lo importante o lo que quieren, digamos, por eso quieren los Taurus, los ucranianos, y bueno, que los envíen pues la OTAN, etcétera, es porque son de misiles de largo alcance, ¿no? Y los que envían pues Francia y Reino Unido pues no lo son, tienen menor alcance, ¿no? Por eso digamos, la expresión alemana. Lo que pasa es que yo creo que Sol se va a mantener ahora en R que R y no los va a enviar. Al menos ya después de las elecciones europeas, quizás cambia de opinión o no, pero yo creo que ahora mismo se va a mantener igual, porque tampoco, yo creo que la presión ahora mismo es mucho menor que cuando los Leopard, bastante menor. Todo tampoco está Estados Unidos presionando demasiado, que en su momento sí que presionaba, y de hecho Scholz al final dijo, vale, yo envío los Leopard, pero si tú Estados Unidos envías tus Abrams. Y Los yo creo que ahora Abrams mismo Estados tampoco han Unidos, sido, sí. digo que tampoco han sido la panacea. No, Ni pero han que sido tantos ni han sido la panacea. claro, pero es que en ningún momento yo creo que ningún analista militar serio pensase que iba a ser la panacea. Otra cosa es la propaganda. Es decir, que es los distintos discursos de Wunderwaffen, ¿no? De armas que van a cambiar el signo de la guerra, pues es que lo hemos tenido durante mucho tiempo. Otra cosa es ya la realidad sobre el terreno. Evidentemente, ya de por sí un tanque, o por muy bueno que sea, no te va a cambiar la realidad sobre el terreno, y mucho menos si los envías en este número. Tampoco era demasiado, pero es que también hay que decirlo porque tampoco podían enviar muchos más. Quiero decir que España, por ejemplo, creo que ha enviado, o va a enviar 10, o va a subir a 10 o 12, que envió 6. Y quiere decir que la propia ministra de Defensa ha dicho que la reserva acorazada española está en un estado lamentable. Alemania, de los que tiene, que tendrá, ¿cuánto? Tendrá 200, la mitad no están en estado óptimo. Quiere decir que al final es eso, que no, tampoco pueden enviar mucho más, pero bueno, quiere decir que lo de las armas milagrosas no existe y yo creo que cada vez cuela menos digamos, dicho discurso, pero bueno. No sé si tenéis alguna pregunta, porque ahora en 5 minutos aproximadamente, no sé si Edu estás por aquí. No, parece que no. Sí, que tenemos, ¿cuánto? 5 minutos aproximadamente de preguntas para que llegue José, para que hable de América Latina y todo lo que está ocurriendo de la crisis diplomática con México y Ecuador. Sí, entiendo que en cuestión de minutos aparece José y ahí ya haremos la última transición. Vale, pues no sé si queréis dejarnos algunas preguntas para terminar ya este bloque de Ucrania, Europa y tal. Si tenéis algunas preguntas, pues aquí estaremos para responderlas. Y con todas las minas, misiles, antitanque y drones, al final los tanques pierden potencial, misiles de medio alcance podrían tener mayor efecto. Sí, a ver, los misiles de medio largo alcance, lo que se busca con ellos es atacar la profundidad rusa. Sobre todo también intentar atacar los nudos logísticos, centros de comunicaciones, mandos militares, es decir, estructuras donde están los mandos militares, me refiero, no a los mandos en concreto. Y luego también, sobre todo, se buscaría atacar pues, los centros de aeródromos, etcétera, para evitar también que Rusia siga teniendo tanto poder, digamos, en el espacio aéreo. Digamos que ese es el objetivo que se busca, pero tampoco cambiaría demasiado la situación. Es decir, sí que podría hacer un daño a Rusia, pero de ahí a cambiar la realidad de la guerra no. Pero bueno, sí que son bastante útiles los misiles. Yo creo que lo está demostrando también Rusia con el uso de los mismos. La CDU con respecto a la SPD en el tema de Ucrania, ¿dónde se posicionan? ¿Menos intervención o más ayuda? Bueno, yo creo que más o menos lo ha respondido Manu, pero si quieres responder la pregunta aparte de la cuestión de los Taurus.
Ciertamente yo pienso que no hay muchos cambios, ¿eh? Que esto es como aquí en España el PP y el PSOE, pues en política exterior no, salvo cierto país que sí parece que hay algo de distancia, pero bueno. Aquí realmente la CDU y el SPD no cambian demasiado, con excepción de la retórica. Ahí es donde quizás más de uno a lo mejor se lleva la sensación de que hay una línea de actuación muy distinta. Hasta ahora la CDU, por lo menos Merz ha mantenido una retórica mucho más de línea dura, de mano dura frente a Rusia, pero yo personalmente no tengo claro que él, si se viera en la situación de Scholz, sobre todo sin tener un apoyo, dependiendo de otros partidos y con una situación complicada, no tengo yo muy claro que Merz fuera tan de línea dura. A lo mejor mantendría una postura. Bueno, también es que esto depende del carácter de Scholz. Scholz es que es una figura muy gris. Es que es su forma de ser, vaya, es su línea de actuación política y es su forma de ser. Ahí pienso yo que Merz sí se diferenciaría un poco más de cara al exterior, como retórica, pero ya digo que en líneas generales pienso que no. Si, por ejemplo, Merz, este señor, tuviera el año que viene, imaginemos que llega al poder y todavía está la guerra de Ucrania. Yo no sé con quién va a gobernar. Si va a gobernar con el SPD y el SPD sale de las elecciones muy machacado, lo más probable es que el SPD diga no más. Porque si vamos en esta línea, las próximas ya desaparezco del Parlamento. Y a lo mejor pues vuelven por una línea más negociadora. Que al principio de la guerra el SPD estaba más por negociar que por ir en línea dura, ¿no? Entonces yo pienso que es una cuestión más de retórica. También es una cosa que habrá que ver Merz cuando esté en el poder. Porque probablemente él tenga una línea de actuación, pero otros miembros de la CDU no estén por la labor. Es que también esto es un problema, digamos, de la CDU, que Merz no es la CDU al 100%, que él es él, y luego pues la CDU ya se vio en las votaciones estas de hace unas semanas, de hace 2 meses. No necesariamente lo que él piense es aprobado por todo el partido, o por la coalición en este caso, que son la unión de la CDU y la CSU bávara. Conforme se debilite la defensa ucraniana, ¿podría haber insurrecciones en regiones como Transcarpia u otras fronterizas de bajo control de Kiev? No lo Entiendo que dice veo. Transcarpatia, ¿no? Sí, Transcarpatia, perdón, sí, he sido yo que lo he dicho mal. Bueno, vale. Transcarpatia. U otras fronterizas de bajo control de Kiev. No lo veo, no lo veo muy posible este escenario. Pero bueno, no sé, no tengo mucha opinión a este respecto, la verdad. Mi opinión no tiene tanta relevancia. No, yo no veo que eso sea ahora mismo un escenario siquiera a tener en cuenta. Si se puede producir Vale. o no, pues bueno, ya se verá, pero yo no contaría con ello ahora mismo. ¿Qué posibilidades hay de que Zaluzhny o el ejército ucraniano tomen cartas en el asunto ahora que Zelensky ha perdido, entre comillas, su legitimidad constitucional? Eso habrá que verlo en mayo, que es cuando supuestamente digamos, acaba ese periodo de donde ya debería haberse producido las elecciones. A partir de ahí veremos. Yo creo que va a incrementarse la presión sobre Zelensky, pero no creo que lleguemos a un extremo en el que haya una rebelión, por así decirlo, interna contra Zelensky, aunque cosas menos increíbles hemos visto, más increíbles hemos visto, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que ahora mismo no estamos en ese escenario. Pero sí que es verdad que puede que se incremente la presión interna sobre Zelensky, sobre todo si las cosas siguen yendo mal, y también desde el exterior. Eh, y sobre cuánto crees. Vale, pues ya por terminar, ¿cuánto crees que puede quedar de guerra? Es la pregunta que nos han hecho 200 veces. Nosotros creemos que puede durar un año o dos todavía la guerra. Y luego ya veremos. Pero de momento digamos que la guerra va a durar y no creemos que vaya a haber un fin pronto a la misma. Y yo creo que con esto podemos terminar, ¿no? Manu, Sí. ¿alguna cosa como conclusión? Sí. Básicamente que habrá que estar pendientes de cómo evoluciona la situación, en mi opinión, en el sector de Kharkov, en línea con lo que ya comentábamos al comienzo de esta ronda, hace 2 horas,
y también habrá que ver cómo evoluciona la situación al sur de Avdiivka en cuanto al frente. Luego ya, al margen de eso, habrá que estar también atentos a los ataques que pueda haber en retaguardia contra infraestructuras, que esto es algo que comentamos el otro día y que vamos a volver a comentar seguro a lo largo de las siguientes semanas, por el impacto que esto pueda tener, no ya en el aspecto militar, sino también cuestiones económicas, logísticas, que esto evidentemente está relacionado con la guerra, ¿no? Y ahí pues habrá que estar pendientes de cómo se va desarrollando eso y la evolución que tiene.